Glorificamos y exaltamos el nombre del Señor porque su misericordia es infinita y su amor no tiene límites para con cada uno de nosotros. Estamos nuevamente con ustedes para seguir compartiendo algunos pensamientos relacionados con la Reforma y en este caso particular sobre la teología de la Reforma protestante o de los reformadores de manera particular. Y estas son algunas reflexiones de uno de mis mejores maestros, y yo podría decir, me atrevo a decir, el mejor maestro que yo tuve en mis estudios teológicos, como lo fue el doctor Juan Stam, que está en la presencia del Señor y a quien le agradezco profundamente todas las enseñanzas que él compartió con nosotros, sus alumnos, sus estudiantes. Y esas son las reflexiones que queremos compartir con ustedes en las próximas presentaciones que haremos alrededor de la teología de la Reforma. Se suele resumir el aporte teológico de la Reforma en 3 puntos que son fundamentales, de acuerdo a lo que nos dice en sus reflexiones el doctor Juan Stam. La justificación por la gracia mediante la fe, es decir, la sola gracia y la sola fe. Y eso tiene un soporte bíblico en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, este es uno de los puntos fundamentales de la teología de los reformadores. En segundo lugar, tenemos la autoridad normativa y definitiva de las Sagradas Escrituras. Solo la Escritura y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, como dice allá en primera o segunda de Timoteo. Entonces, nosotros podemos ver en estos 2 puntos que los cristianos evangélicos asumimos de una manera muy seria y profunda estos 2 aspectos, estos 2 puntos de la teología de los reformadores, que dicho sea de paso, todo esto está fundamentado en las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, está el sacerdocio universal de todos los creyentes. Casi siempre se olvida también otros 2 que son cruciales, es decir, otros 2 puntos que son cruciales propios de la teología de los reformadores, según escribe en sus reflexiones mi maestro Juan Stam. Uno es la libertad cristiana y la otra es la iglesia reformada, siempre reformándose. Es especialmente sorprendente y lamentable que los evangélicos hacen caso omiso, en muchos casos, del tema de la libertad cristiana. De hecho, dicho tema es, sin lugar a dudas, central en todo el movimiento de la Reforma. La Reforma fue, en un sentido más profundo, un proceso liberador en todas sus dimensiones. Y esto es básico.
esto es fundamental. En este énfasis marcado por la libertad cristiana, Lutero, uno de los grandes reformadores de origen alemán, siguió de cerca a su gran precursor evangélico, nada menos que el apóstol de los gentiles, San Pablo, quien constantemente vinculaba la justificación por la fe con la libertad cristiana. Cuando los hermanos de la iglesia de Galacia, es decir, los Gálatas, se echaron atrás al legalismo judaizante, San Pablo los acusó de haber negado el evangelio. No podemos hablar de una apostasía, no, sino que sencillamente ellos estaban tan influidos por la corriente legalista de valga la redundancia, de la ley, que en algún momento, después que San Pablo le instruyó, le enseñó, le dirigió, lo educó sobre el Evangelio de Jesucristo, sobre la gracia de Jesucristo, ellos querían o estaban retrocediendo hacia el legalismo. Y por eso dice, de Cristo se han desligado, se han separado por los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Gálatas 5:4. Este es un punto álgido, podríamos decir. ¿Y álgido por qué? Porque todavía, parece mentira, hay algunas confesiones por ahí que están bajo la ley. Y vean lo que dice aquí San Pablo a los Gálatas, que han caído de la gracia de Jesucristo los que se justifican por la ley. Y si nosotros no guardamos la ley de una manera estricta, sin faltar a un solo mandamiento, entonces estamos bajo maldición. Lo dice también San Pablo a los Gálatas. Y por eso de la gracia ustedes han caído porque se quieren justificar por la ley. Y eso es sumamente delicado, porque hay algunos por ahí que guardan solo uno, ¿saben? Solo uno de los mandamientos de la ley aparentemente, porque no lo hacen de una manera estricta. De tal manera que si solo guardan uno, ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con los otros 9? Y ahí la cosa se vuelve un poco más complicada, por lo que San Pablo señala en los Gálatas. Y eso no porque hubiesen caído en alguna inmoralidad. Vean qué interesante. Aquí no es problema de inmoralidad, ni que hubieran negado alguna doctrina de esas doctrinas rectas, ortodoxas, sino porque habían vuelto a insistir en la circuncisión, que era una práctica eminentemente judía. Y ya ellos no están bajo la ley, sino bajo la gracia, de acuerdo a lo que San Pablo les ha enseñado del Evangelio de Jesucristo. Y ese legalismo, así, eso de la circuncisión y el legalismo como condiciones para ser aceptado ante Dios. Y eso no estaba bien. Entonces, bajo tales legalismos, sigue diciendo nuestro hermano Juan, le dice San Pablo, para nada le aprovecha a Cristo. Como quien dice, de nada sirvió que Cristo haya ido al Calvario. De eso estamos claros. Es decir, que se anula el sacrificio de Cristo si nosotros queremos ser justificados, como los Gálatas, algunos, por la ley,
porque la ley, y el mismo San Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y esto aparece en Gálatas 5:2. De nada aprovecha que Cristo haya ido al Calvario, porque para libertad han sido llamados. Óigase bien, para libertad han sido llamados. Esto está en el 5:11 de Gálatas. Por tanto, le exhorta, estén firmes en la libertad con que Cristo lo ha liberado. 5:1 de Gálatas. Recientemente tuve la oportunidad de participar en un conversatorio con los hermanos de la primera iglesia bautista de San Salvador, y ahí se abordó la carta de San Pablo a los Gálatas, y de una manera muy amena, muy amplia, muy abierta, se tocó precisamente la función de la ley. ¿Para qué ha servido la ley? La ley sirve todavía. El hecho de que estemos bajo la gracia no significa que vamos a anular la ley, que ese es otro punto, otro tema que en otro momento podemos abordarlo. Y lo que quiero destacar aquí es que en todo ese conversatorio y otras actividades que se dieron en la semana pasada, todo se desarrolló en base a la carta que San Pablo escribió a los hermanos de esta iglesia de Galacia. Entonces, al inicio de esta epístola, Pablo escribe a los creyentes de esta iglesia en términos parecidos. Me asombro, dice San Pablo, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Fíjense ustedes, evangelio significa buena noticia. Pueden haber muchos evangelios, pero aquí se trata del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, así como se inicia el evangelio de San Marcos. De esa manera, esa es la introducción de San Marcos. Ahora bien, y esto está en Gálatas 1:5. Enseguida aclara que de hecho no hay otro evangelio, es lo que les decía. Y advierte que si alguien pretendiera predicarle otro evangelio, que caiga bajo maldición. Y esto lo dice claramente en el mismo capítulo 1, cuando dice, si un ángel del cielo baja predicando un evangelio diferente al que ha sido predicado, dice, sea anatema. Anatema, esté bajo maldición. Vean ustedes qué feo suena eso, ¿no? Si un ángel del cielo, imagínense ustedes, si baja para predicar otro evangelio diferente al que San Pablo le ha enseñado. Entonces, ser evangélico, según San Pablo, para San Pablo, es vivir desde la gracia que nos hace libres. No se puede ser evangélico y legalista a la vez. Es decir, para ponerlo de otra manera, no se puede ser evangélico y fariseo. Y esto es un poco también extraño, un poco raro, puesto que existen algunos evangélicos por ahí que son muy legalistas y ellos ponen cargas en los demás que ni ellos mismos pueden llevar. Y esto es muy delicado. Entonces, a Martín Lutero, no nos olvidemos que nuestro hermano Juan está abordando la teología de los reformadores. Y a Martín Lutero le gustaba señalar
que su apellido venía de una palabra griega que es eleuteros, que significa libre, independiente, no ligado. A veces se llamaba Lutero el libre. Vean qué interesante todo esto. Uno de sus primeros escritos en el año 1520 se tituló Sobre la libertad del cristiano. Y estaba tan convencido Lutero de que no podía haber libertad bajo la condición de pecado. Como convencido estaba también de que el Evangelio nos hace verdaderamente libres. Y esta libertad, como dice siempre Gálatas, no es como ocasión para la carne, sino que debemos servirnos los unos a los otros en amor. Muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra hemos encontrado la auténtica libertad que nos separa del pecado. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ayúdanos también, Señor, para reflexionar profundamente sobre el significado de la fe y de la gracia que hemos recibido de parte tuya. Oramos con gratitud profunda en nuestros corazones, en el sagrado nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón,
cruz, donde solo existes tú.